Muy buenas tardes, nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook. Muy buenas tardes y bienvenidos a Cumbres de Fe, a este mensaje que tenemos todos los miércoles bajo el título Estudiando la Palabra. Estudiamos la Palabra de Dios, que es la Biblia, porque es mandatorio. Tú no puedes crecer espiritualmente si no te alimentas con la Palabra de Dios. Este es un año muy desafiante, muy desafiante. No nos queda mucho tiempo, las cosas están cambiando a una velocidad más grande cada vez, más rápido, y queremos estar fuertes en la palabra. Aleluya, muchísimas gracias. Esperamos que esta instrucción les bendiga. Hoy es el 9 de marzo del año 2022. Esto es Cumbres de Fe, localizados en la hermosa ciudad de Naples, estado de Florida, sobre el Golfo de México. Si esto les bendice, queremos pedirle de todo corazón, por favor, compártanlo con vuestros amigos, amistades, parientes, con nuestro hermoso pueblo hispano, para que oigan la palabra y haga una diferencia, porque finalmente no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios que está ungida por el eterno Espíritu de Dios. El mero hecho que un ser humano oye la palabra tiene la posibilidad de ser cambiado por la unción que está en esta palabra. Así que les agradecemos de todo corazón. Si nos ayudan, nos ponen un like en Facebook. Pero vamos hacia adelante, vamos en esta hermosa serie. Aleluya. Y antes que eso, quiero pedirle a nuestro Padre Celestial, bendice esta instrucción, esta prédica, Padre, por favor. Bendícela, la hacemos para ti, la hacemos para tu reino. Eterno Espíritu de Dios, abre nuestros oídos para que oigamos y entendamos. Ten misericordia de tu siervo una vez más. Úngelo, por favor, para que Él pueda traer buena comida a tu pueblo. Todo eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en cuyo nombre nos reunimos esta tarde, este miércoles, en Cumbres de Fe, y decimos amén y amén y amén. Hemos comenzado esta increíble serie, vamos a ir hacia adelante. Queremos animarlos, los que nos ven por Facebook, síganos, no permitan alejarse de eso. Este es el segundo mensaje, pueden ir hacia atrás y repasar lo que hemos hablado, les bendecirá enormemente. Créanme, si nos siguen hasta el final, vuestras vidas nunca serán las mismas como cristianos creyentes. Esto es un estudio bíblico, obviamente para el cristiano creyente, pero todo el mundo puede oírlo, la palabra es ungida y puede tocar corazones. Absolutamente, créanme, vuestra vida nunca será la misma. Título de esta serie: Conociendo al Espíritu. Conociendo al Espíritu. Subtítulo: El huésped desconocido. Llegamos a la triste realidad que el Espíritu de Dios es un huésped desconocido en la vida de los cristianos, en gran parte. Gran parte, eso no debería ser así. Aleluya, aleluya. Así que seguimos hacia adelante, es muy importante. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu de Dios estaba con Israel. Reconozcamos eso. El Espíritu ungía, o Dios a través de su Espíritu ungía al rey. Fíjate, el rey tenía unción del Espíritu de Dios. ¿No nos dice eso que los líderes, los gobernantes deberían tener unción del Espíritu de Dios para dirigir, administrar bien las naciones? Hoy día obviamente nadie tiene eso. Si miras el panorama político del planeta Tierra, yo creo que nadie, que yo sepa, que diga, no, yo estoy ungido por el Espíritu de Dios y yo hago de acuerdo a eso. Eso se acabó. Y así andan las cosas. Ungía al sacerdote, o sumo sacerdote, porque este señor presentaba al pueblo de Israel a Yahvé, Jehová Dios. Era ungido, él era ungido. Decía cosas bajo la unción del Espíritu Santo. Interesantemente, la vida de nuestro amado Señor Jesús, hay un momento que el sumo sacerdote Caifás dice
Es mejor que una persona muera por el pueblo de Israel a que los romanos nos destruyan a todos, porque ellos querían asesinar a Jesús, porque tenían en parte miedo, si este se levanta un reino, van a venir las legiones romanas y nos van a aniquilar. Eso es lo que dijo el sumo sacerdote. En el Evangelio la palabra de Dios dice, Caifás lo dijo sin saber que estaba profetizando. ¿Ves? Estaba profetizando. Caifás, con todo respeto, no era muy, ¿sabes? Pero era sumo sacerdote y hablaba a veces en profecía. Interesante. Y número 3, el profeta tenía que ser ungido por el Espíritu de Dios. El profeta era el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Cuando Israel quería saber qué, venía el profeta. Estaba ungido. Y tenemos los grandes profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Ezequiel, y Jeremías, y Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Eran ungidos. Así que el Espíritu de Dios estaba con Israel. ¿Por qué, pastor? Porque Dios eligió a Israel como su pueblo elegido. Muy fácil. El creador de todas las cosas le dijo a Abraham, yo te he elegido a ti, tú serás padre de esta nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí estaba. Y si querían saber algo, tenían que correr al profeta. Y si lees un poco el Antiguo Testamento, te das cuenta que los profetas estaban siempre involucrados en los reinados de Israel. Muchas veces los reyes no aceptaban su palabra. Eran perseguidos, eran matados, porque decían cosas que no les iban bien. Sí. Pero era Dios hablando. ¡Aleluya! Algo increíble ocurre en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo comenzó el Nuevo Testamento? Pues obviamente comenzó en términos generales, con la llegada de Jesús, el Mesías, el Cristo. Él funda su iglesia, su eclesía. Él es la cabeza de la iglesia. Él habla a sus discípulos antes de ir a la cruz. Jesús fue el Cordero de Dios, no del hombre. Cientos de miles de corderos fueron sacrificados en el templo de Jerusalén, porque Dios exigía el sacrificio. La sangre tenía que ser derramada. Pero un día llegó el Cordero de Dios, Jesús. Él muere cargando con nuestros pecados, nos hace justos delante de Dios si aceptamos su sacrificio, regresa al cielo. ¡Aleluya! De ahí en adelante, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios de pronto se encuentra dentro del creyente. Esa es una verdad increíblemente grande, de pensar que el Espíritu de Dios, que es prácticamente infinito, porque Dios es infinito, pero que ese Espíritu en una medida está dentro del corazón de un creyente. ¿Un creyente de qué? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es su Señor, que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, etcétera, etcétera. Somos cristianos creyentes. No es un conocimiento mental, sino tiene que ser un conocimiento espiritual. Y la vida del individuo cambia. Es imposible ser un creyente si tú no ves las obras. Es imposible. Uno se pregunta, ¿vemos las obras? ¿No las vemos? Pues cada uno va a tener que dar cuenta de eso delante de Dios. Pero cree que el Espíritu de Dios puede morar dentro del corazón, que es el espíritu del ser humano. Pero tiene que ser un creyente. Vayamos a Juan 14. Juan 14. Son las últimas conversaciones íntimas de Jesús con sus discípulos. Esto es el Jueves Santo, que llamamos en la Semana Santa. Jueves Santo. Son importantes, son increíblemente importantes en mi Biblia y en tantas otras. Las palabras de Jesús están en rojo.
realmente del 13 en adelante, 13, 14, 15, 16, 17, están prácticamente todos en rojo. Jesús hablaba y daba las últimas instrucciones a estos hombres, porque Él sabía, ese Jueves Santo, cuando Él instituye la Santa Cena, Él sabía que esa noche Judas Iscariote lo iba a traicionar y lo iba a entregar a manos de pecadores. Él lo sabía. Los que estaban alrededor de Él no sabían nada. Es las últimas instrucciones. Nosotros como cristianos deberíamos pasar mucho tiempo en esos capítulos. ¿De qué es lo que Jesús dijo? No se lo dijo únicamente a un grupo de pescadores hace 2000 años. Se lo está diciendo a su iglesia. Entendamos eso. Y cada vez que la iglesia denominacional o no denominacional se aleja de las palabras que Jesús habló en los evangelios, nos estamos alejando de Jesús. Y el maligno se va a asegurar de llenar nuestras cabezas con razonamientos humanos, con pensamientos humanos, y vamos a caminar y decir, oh, todo está bien, todo está bien. Nunca te alejes de este libro. Ese es mi consejo para ti. Por favor, no lo hagas, no vale la pena. Y vamos a Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16, 17. Jesús hablando a sus discípulos. Estamos hablando del Espíritu de Dios. Aleluya. Dice Jesús a estos hombres, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En griego, parakletos, significa ayudador, consejero, abogado, alguien que está al lado ayudándonos, intercesor. Tiene varias definiciones en griego. Le pusieron consolador, le pudiera haber puesto ayudador sobrenatural. Jesús dice, yo rogar, ves, todo va con el Padre. Jesús es el Hijo de Dios y sin embargo Jesús entiende, todo comienza y termina con el Padre. Es el Dios eterno, viviente, cuyo nombre es Jehová o Yahvé. Y Jesús le dice, yo rogaré al Padre y os mandará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entiende que cuando el Espíritu Santo vino de aquí, fue para siempre, no por una temporada. Él vino aquí para siempre, no te olvides de eso. 17, mira cómo lo define, el Espíritu de verdad. Mira cómo el Hijo de Dios define al Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios siempre, sin excepción, te dirá la verdad de la palabra. Y tenemos que entrar más, hay muchas otras escrituras. Sin el Espíritu es imposible entender este libro. Lo puedes entender mentalmente, pero espiritualmente no lo puedes entender. Solo el Espíritu puede abrirte las páginas de este libro. Yo sé de lo que te estoy hablando. Oh, aleluya. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ya, no, yo también tengo el Espíritu. No, el mundo no puede recibir ese Espíritu. Hay tantas religiones y hay tantos espíritus, y nosotros también tenemos el Espíritu y una cosa y la otra. Jesús dice, el mundo no puede recibir ese Espíritu, el Espíritu de verdad, porque no le ve, ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Deberías marcar ese pasaje en tu Biblia. Ese Espíritu de verdad estará dentro de tu corazón. En el instante que tú aceptes a Jesús como tu Señor, que le pidas perdón por tus pecados, por tus ofensas. Dentro de ¿dónde? En la cabeza. No es mental, hermanos. En tu cuerpo, menos todavía. En tu corazón, tu espíritu. Jesús le dice, estará dentro de ustedes.
¿Puedes tú entender que el Espíritu del eterno Dios está dentro de ti? Y puedes tú entender que si Él no está dentro de ti, delante de Dios y delante de Jesús, tú no eres un creyente. Tú puedes estar en una iglesia, te pueden respetar, una cosa y otra, puedes predicar, puedes ser el líder de una iglesia. Si el Espíritu de Dios no está dentro de tu corazón, tú no eres un creyente. Qué increíble, qué increíble. Y está dentro de ti para ayudarte. A medida que pasa el tiempo, una vez que tú entiendas eso, cuanto más tú te acerques a ese Espíritu, más Él se va a revelar a ti en tu vida. Tú vas a poder oír su voz con más claridad. No es voz de trompetas, es un susurro. El Espíritu Santo habla con susurros. Y llegarás a un punto en tu vida donde tú no te atreverías a hacer nada a menos que el Espíritu de Dios aquí te diga, do it, hazlo. Y si te dice, don't do it, no lo hagas. Él fue mandado para guiarte. Solo al cristiano creyente. Aleluya. Oh, aleluya. 18, hermosamente dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. No, Jesús no se fue y dejó a su iglesia huérfana. Mandó el eterno Espíritu de Dios. Todopoderoso, divino Espíritu de Dios. Aleluya. Como cristianos saber esta extraordinaria verdad cambiará nuestras vidas espirituales para siempre. Para siempre. Mi querido hermano, mi amigo, ¿tú no aprendes de Dios en las universidades? Tú aprendes de Dios en la intimidad de tu comunicación con Dios. Hay profesores conocidos que han escrito libros, doctores en teología. Tú no aprendes de Dios allí. Tú únicamente te orgulleces en tu mente de lo que tú crees que sabes. Los famosos teólogos. No. Tú necesitas el silencio y la intimidad del Espíritu Santo para saber de Dios y para que ese conocimiento bendiga tu vida y que tengas el privilegio de llegar a un lugar donde se te enseña, se te predica la palabra de Dios y no se te hace cosquillas a tus oídos para que tú oigas cosas que a ti te gustan oír. Aleluya. Todo cristiano ha oído del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo. Todo cristiano. Pero uno se pregunta, ¿y del Espíritu de Dios? ¿Hemos oído de Él? Yo vengo de una denominación donde el nombre Espíritu Santo se usaba para cerrar algo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese era el conocimiento del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Yo no sabía nada de Él. ¿Quién es Él? Tenemos que saber quién es Él. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el único representante de Dios en el planeta Tierra. Did you know that? Oh, yo voy a orar. No, Él es el único representante. Si tú no lo conoces a Él, es un poco como querer prender la luz sin usar un cable para prenderla. Tú puedes estar trabajando con la llave de luz todo el santo día. Si no hay cable, no hay luz. Do you understand that? Yeah. Tenemos que saber, y sabemos algo poco y nada. Por eso el Señor dice, háblales, instrúyelos. Él termina siendo el huésped desconocido. Sí, el Espíritu Santo, pero yo sí el Espíritu de Dios. No, es un huésped desconocido en nuestras vidas espirituales. Yo no me atrevería ni a decir cuántas veces, y yo me incluyo en eso, hermanos. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones y lo hemos medio olvidado.
no lo reconocemos, no lo saludamos, no le pedimos ayuda, no le pedimos guía, no le pedimos consejo. Allí está Él, allí está Él. Lo acongojamos, lo acongojamos. Tú puedes acongojar al eterno Espíritu de Dios. Eso es un horror, es un horror. Yo he estado ahí, yo no quiero seguir ahí, yo quiero saber más de Él. Yo quiero reconocerlo más. Yo quiero quedarme mudo del asombro de ver un poco la realidad del Espíritu de Dios, el eterno Espíritu de Dios. Fue Él el que cubrió a la Virgen María, ¿sabías tú eso? Fue Él el que puso la semilla en el vientre de la Virgen María para que naciera Jesús. ¿Cómo lo hizo? No tengo la menor idea. Él es Dios, es divino. Y Él puede hacer cosas en tu vida que tú no te puedes imaginar. Él no está limitado. No para tu gloria, sino para la gloria del Padre. Puede hacer cosas increíbles. Es Él el que abre los océanos, el mar, para que tú camines por tierra seca. Es Él el que para las huestes infernales para que no te destruyan. Oh, aleluya. La ignorancia del Espíritu de Dios ha empobrecido nuestras vidas espirituales y nos ha robado muchas bendiciones que el Padre ha preparado para sus hijos. Nos bendecirá enormemente conocer más del Espíritu de Dios. Nuestras vidas espirituales serán grandemente enriquecidas. Para hacer todo eso, no tenemos que ir a un teólogo, sino tenemos que ir a la palabra de Dios. Y si tú encuentras un maestro de la palabra, que es un lugar ungido por el Espíritu Santo, agradécele a Dios porque estás recibiendo buena comida. Pocos pueden hablar de estas cosas. Sí los hay, por supuesto que los hay. Ha sido mi privilegio de escucharlos a través de los últimos 30 y algo años. Yo escuché, yo fui a la palabra, yo escuché, fui a la palabra, lo escuché y bendijo mi vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Aleluya. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos podrá abrir nuestros ojos espirituales. Y Satanás, este payaso, terminará siendo un adversario derrotado. Derrotado. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Jesús en uno de los evangelios lo llama el dedo de Dios. ¿Qué estaba hablando? ¿De un dedo físico? No. El dedo es el que gobierna. Sin el Espíritu Santo no hay poder. ¿Do you understand that? Hay religiosidad, hay oraciones, hay ceremonias, hay un montón de cosas, pero no hay poder. Él es el poder. Aleluya. Comencemos entonces, sigamos y comencemos esta serie para saber más de Él. Comencemos entonces diciendo que el Espíritu de Dios no es el único Espíritu que existe en el mundo. Es otra cosa que no nos damos cuenta. Oh, esto debe ser el Espíritu. El Espíritu de Dios no es el único Espíritu. Hay otros espíritus. Muchos espíritus en este mundo. Escúchame con atención. Muchos han sido engañados por no saber esta verdad. Oh, es el Espíritu. ¿Cómo tú sabes que es el Espíritu? ¿Sabías tú que el Espíritu de Dios siempre glorifica al Señor Jesús Cristo? ¿Sabías tú eso? Si hay ausencia de Jesús Cristo aún en, no sé, cruzadas, reuniones cristianas, actividades de iglesias, si Jesús no es elevado, el Espíritu no está presente. Period. Él siempre glorifica a Jesús.
Y no todo lo sobrenatural es de Dios. Satanás existe. Satanás tiene poderes sobrenaturales. Muchos fueron engañados. Oh, yo siento el espíritu, yo esto, yo lo otro. Ten cuidado. En realidad existen muchos espíritus en el mundo. Muchos espíritus en el mundo. Pero es solamente un espíritu de Dios. Un Espíritu Santo de Dios. Todo cristiano debería saber eso. Yo, para la gloria de Dios, yo creo años y años. Yo inmediatamente, no soy yo, es el Espíritu. Yo me doy cuenta si algo no está bien con el Espíritu. O yo lo he hecho y he probado que sí es verdad. Yo inmediatamente me doy cuenta. Yo puedo estar en una prédica, una iglesia, en la vereda. Yo inmediatamente sé que no es el Espíritu. Aun si alguien se me acerca, me empieza a hablar que esto, lo otro, yo me doy cuenta inmediatamente, esto no es Espíritu de Dios. Todos deberían tener eso, todos. Y me decir, oh, really, oh, yo no sabía, really, no. Hay muchos espíritus. Primera de Juan 4, del 1 al 8. Primera carta de Juan, del 1 al 8. Capítulo 4, del 1 al 6, perdón. 4 del 1 al 6, tengo que apurar. Mira tú, la palabra nos enseña. Juan dice, amados, hablando a una iglesia, al cristiano, no creáis a todo espíritu. ¿Creemos nosotros? Sí, ¿cómo no vamos a creer? No, el espíritu, sí, pero ¿qué espíritu? No creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Si alguien habla contra Cristo Jesús, escúchame con atención. Si alguien habla contra la Biblia, que es la palabra de Dios, no habla por el Espíritu de Dios, habla por un espíritu, pero no es de Dios. Y no importa que sea una iglesia, no tiene que ser un lugar mundano, puede ser una iglesia. Oh, ¿quién dijo eso? El Espíritu Santo a través del apóstol San Juan. Probad los espíritus. Si son de Dios, ¿ves? Si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los espíritus falsos, los espíritus malos, trabajan a través de los ministros falsos. Cuando llama profetas falsos. Gente que habla y que influye en las audiencias y todos dicen que bárbaro y que bárbaro y que bárbaro. Asegúrate, prueba si el espíritu es de Dios. 2, en eso conocéis el Espíritu de Dios. Mira tú, en eso conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en la carne es de Dios. Eso es muy, muy importante. Muy, muy importante. Todo espíritu que dice Jesús, el Cristo, sí ha venido en la carne. Significa, Él nació hace 2000 años del vientre de una virgen. Él murió en esa cruz cargando con nuestros pecados. Él descendió a los infiernos y al tercer día Dios Padre lo resucitó. Él es la cabeza de la iglesia. Él vino en la carne. Interesante. 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesús Cristo ha venido en la carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. A veces tenemos nuestra imaginación, no, porque en el libro de Apocalipsis va a haber un anticristo. Sí, va a haber un ser humano que va a ser el anticristo, pero el espíritu del anticristo ya está. Juan dice, ya está hace 2000 años y ese espíritu ya está aquí. Todo espíritu que se niega a la autoridad y la identificación de Jesús es el espíritu del anticristo. Ese es Satanás. Él no puede decir Jesús vino, porque es su derrota. Estamos aprendiendo algo. Todo está alrededor de Jesús. Si tú te pasas 45 minutos hablando con alguien y esa persona no identifica a Jesús como el Hijo de Dios, está bajo un espíritu malo. Y esto te va gratis. Si la persona en ese momento manifiesta presencia diabólica, satánica en su
vida, escúchame. Si en ese momento hay un espíritu maligno que se manifiesta, y tal vez la persona ni sabe que está dentro de él, no sabe. Ese espíritu no permite que esa persona diga que Jesús vino en la carne. Vino un cristiano por oración y oraron por él. Mi gran maestro Kenneth Hagen, gran siervo de Dios, año 2013 fue al cielo, gran ministerio. Él sintió, recibió la revelación del Espíritu. Este hombre tiene un espíritu y no es de Dios. Y el hombre tenía problemas serios. Y el siervo de Dios le dice, porque él era cristiano, piensa un poco, oye. Y venía por una necesidad física tal vez que el siervo de Dios orara por él. Y Kenneth Hagin le dice, ¿usted repetiría esa oración conmigo? Dice, sí, cómo no, encantado. Y él dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Y el hombre dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Y yo creo que Jesús es su Hijo. Y yo creo que Jesús es su Hijo. Y yo creo que Jesús Cristo vino en la carne. Y el hombre dice, y yo no creo que Jesús Cristo vino en la carne. Kenneth Hagin le dice, vamos a tratar de nuevo. Lo hizo como 2 o 3 veces. Y el hombre pobre dice, lo siento muchísimo, pero cuando llega ese momento y yo quiero decir Jesús Cristo vino en la carne, hay algo que me impulsa a decir, y Jesús Cristo no vino en la carne. Y el siervo de Dios sabiamente dice, ¿usted quiere librarse de eso? Y el hombre dice, sí, por supuesto que sí. Y en ese instante, él arroja ese demonio del interior, tal vez de la mente, yo no sé, del alma de esta persona. Y el hombre está libre. Eso te va gratis hoy día. Hay un espíritu de anticristo que todo lo que hace es para anular la realidad de Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Ya está aquí, ha estado aquí por los siglos. Está en las iglesias. Si tú lees la historia de la iglesia, se te paran los pelos de punta. Los horrores que se cometieron en la iglesia los últimos 19 siglos. Y fue en el nombre de Dios. Los horrores que se han cometido. Decir que eso no es verdad es realmente, no se refiere a la verdad, ¿sabe? Eso es la verdad. ¿Cómo es eso? Porque ese espíritu de anticristo estaba en las iglesias y hacía su obra para destruir. ¿Están conmigo? Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a terminar, vamos a interrumpir aquí. Todo espíritu que no confiesa que Jesús, Cristo, ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hello, ya está en el mundo. Me encanta, Juan tiene mucho amor. 4, hijitos, hijitos. Es uno de mis versículos más favoritos del Nuevo Testamento. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A los espíritus malos. A estos changuitos, a estos mosquitos, a estos demonios. Ya los habéis vencido. Ellos existen. Ya los habéis vencido. No dijo yo, el apóstol los he vencido. Ustedes, hijitos, ya los habéis vencido. Qué increíble, qué importante saber eso en este mundo. Cuando las cosas no están bien y no salen bien. ¿Por qué? Juan dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No importa el poder de las tinieblas. El que está dentro de ti, el Espíritu de Dios, es más grande, es más poderoso. Es mayor que todo lo que está ahí afuera en las tinieblas. Tienes que creerlo, tienes que confesarlo con tu boca continuamente y tienes que caminar en esa verdad. Mira 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esos espíritus son del mundo, es obvio. El mundo los oye, les encanta oírlos.
La televisión está llena de programas que son anticristianos, que tienen un espíritu del anticristo. La denigración sexual del ser humano, ¿qué es eso? Es el espíritu de anticristo. Fue Dios el que creó a Adán y Eva. Pero Satanás denigró todo eso. El horror que vemos hoy día es el espíritu de anticristo. Wow. Y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. 6. Ay, me encanta, con eso vamos a interrumpir. Nosotros somos de Dios. Yo puedo decir en toda la paz, oh, hello, yo soy de Dios. No tengo ningún problema, no es orgullo. Yo sé en mi corazón que yo soy de Dios. ¿Sabes que hay millones de personas que llegan a las iglesias y no saben de quién son? No tienen la menor idea. Jamás abren la Biblia, jamás escuchan palabra. No tienen tiempo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Eso es muy importante para los predicadores. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Por qué a veces nosotros los predicadores predicamos y nadie nos oye? Why? Porque no son de Dios. Las audiencias no son de Dios. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. La culpa no es necesariamente del predicador. Es que no oyen. Todos tenemos caso que tú les hablas de Dios, de la salvación de su alma, de una cosa y la otra. No te oyen. No son de Dios. Aunque vayan a la iglesia 3 veces al año, no son de Dios. Y hay una eternidad, y hay un juicio de Dios. Y hay un infierno, y hay un cielo. El que no es de Dios no nos oye, vaya. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Fíjate, Juan dice de nuevo, el espíritu de verdad es el espíritu de Dios y el espíritu de error es el espíritu del mundo. ¿Has oído tú recientemente lo que dice el mundo? Es totalmente anticristo, es anticristo, hermanos. Padre, te damos gracias por instruirnos. Gracias, Padre, eterno Espíritu de Dios. Graba estas cosas en nuestras mentes y nuestros corazones. Te pedimos perdón por haberte ignorado tanto tiempo. Ayúdanos a conocerte más y más, Espíritu de Dios. Háblanos, guíanos, dinos. Queremos ser obedientes a ti. Este miércoles, en el amor de Cristo, de Cumbres de Fe, a los que nos están viendo, en el amor de Cristo, hermanos, decimos amén.